Una paciente que ha sido manejada con el See and Treat, ¿existe alguna posibilidad para que en los seguimientos posteriores se le vuelva a repetir el See and Treat? Perdona, no te he oído bien. El ver y tratar. Una Sí, paciente sí. que ha sido... ¿Que le has hecho un tratamiento? Ver y tratar, ya. Sí. En años posteriores vuelve a venir y se le podría hacer, porque se le encuentra una lesión sospechosa, otro ver y tratar. A ver, podríamos creo que estar discutiendo toda la tarde sobre el See and Treat. Tú sabes que es una técnica que ahí se utiliza mucho en determinados países y en otros no tanto, precisamente pues para evitar esos problemas. Es decir, hay que ser muy buen colposcopista para hacer un See and Treat, porque si solo hacemos la técnica excisional cuando tenemos una citología anómala, podemos estar haciendo sobretratamientos, pero es que muchas veces si el colposcopista, por ejemplo, no hace un estudio exhaustivo, porque el tener una citología alterada no quiere decir de que la alteración venga del cuello, puede venir de la vagina, y que eso creo que todos lo tenemos claro, de que cuando tenemos una citología alterada hay que hacer un estudio de todo el tracto genital inferior. Cuello, vagina y vulva, y eso ya lo ha dicho la doctora María Castro. Es muy importante, porque si realmente con una citología alterada nos dedicamos a hacer See and Treat sin hacer un estudio exhaustivo, pues puede ser de que la citología, las alteraciones citológicas vinieran de una lesión de vagina. Se hace el See and Treat de que realmente cuando se hacen en centros donde tú hayas visto de que en los procesos que has hecho hay una concordancia muy elevada de lesiones de alto grado con los de See and Treat, para evitar precisamente esos sobretratamientos. Hay que pensar siempre de que cada vez estamos viendo lesiones de alto grado en pacientes cada vez más jóvenes. Antes eran de 40, ahora son de 30, los que ahora son de 20 años. Tenemos pacientes de 20 años con lesiones de alto grado, que no han empezado ni a tener hijos. No es que quieran tener más, sino que no han empezado. Claro, si les hacemos una conización, pero no olvidemos de que un See and Treat es un tratamiento excisional, y cualquiera que sea el tratamiento excisional que estemos utilizando, luego va a repercutir en la morbilidad obstétrica de esta paciente. Por supuesto, es muy probable que una paciente que tenga 20 años y que haya tenido una citología alterada y le hagamos un See and Treat, a cabo de unos años, ¿por qué no puede tener otra alteración? Vamos a hacerle otro tratamiento y así ir rebanando, como decimos en mi país, el cuello. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Es decir, hay que ser muy cuidadoso, y realmente yo defiendo el See and Treat, realizarlo en según qué países en que realmente hay miedo de perder a las pacientes. Por supuesto, siempre es mejor un tratamiento de más, si me apuras, que no una paciente que haya sido tratada de menos y que nos vuelva a cabo de un tiempo con un cáncer. Pero también hay que ser muy cuidadoso, porque podemos caer en el extremo opuesto, que estemos realmente haciendo sobretratamientos y que no estemos beneficiando para nada a estas pacientes. Y lo digo porque no lo que se está haciendo aquí, que luego me lo contaréis vosotros, pero lo puedo contar lo que pasa en mi país. Muchas veces el hecho de que un ginecólogo tenga un instrumento fácil de manejar al lado, piensa, bueno, una lesión de bajo grado, pues mejor le hago un corte del cuello y ya está, y así me aseguro. Pero es que esta paciente, si no le haces nada y la ves al cabo de 6 meses, probablemente habrá regresado, porque es muy frecuente ver alteraciones citológicas en pacientes jóvenes, y que luego si la controlamos en un periodo de 6 meses, vamos a ver una regresión de esas lesiones, y le estamos evitando esos tratamientos. O sea que realmente hay que ser muy cuidadoso. Pues, bueno, vamos a continuar para seguir con las charlas y sobre todo con la colposcopía interactiva posteriormente. Entonces la doctora Cararach nos va a presentar ahora hallazgos colposcópicos normales y anormales, todo lo que es sobre todo la fisiopatología de estos hallazgos. Doctora. Bien, me parece que nos han dejado sin brick, o sea, sin descanso. No sé si hay gente afuera que ha ido a tomar algo, pues los avisan, y si no vamos a seguir porque realmente se nos está echando el tiempo encima. Bien, lo que está claro es que esta tarde se dedicaba a hacer un curso de colposcopia, y hemos comentado de que la colposcopia son imágenes, y como ha dicho la doctora María Castro, los vamos a aburrir con imágenes colposcópicas, pero lo interesante es de que realmente salgan de aquí, que hayan visto imágenes, y sobre todo el saber el porqué de estas imágenes. Esto es a forma de introducción. La que ven en la imagen de su derecha soy yo cuando era joven, bastante jovencita,
Pero bueno, me sirve para introducción para decirles que realmente la colposcopia es una técnica complementaria para la exploración de todo el tracto genital inferior. Eso es lo primero que tiene que quedar claro, cuello, vagina y vulva. Luego, que el objetivo principal es de cuando tenemos una citología alterada, poder localizar las lesiones. Y la indicación principal es en la prevención secundaria del cáncer de cuello, es decir, diagnosticar aquellas lesiones precursoras para evitar que puedan progresar hacia una lesión invasora. Hay que hacer referencia a las bases histológicas para comprender la colposcopia, es decir, hay que saber que la histología es el sustrato de esas imágenes. Todo lo que vamos a ver tiene una explicación a nivel microscópico, a nivel histológico. Y si no sabemos esto, si no hemos pasado por citología, si no hemos pasado por el departamento de histología y no hemos visto histologías, no vamos a entender nada. Y para ello es importante que siempre haya una conexión, feedback entre el colposcopista y el patólogo. Para tener el máximo rendimiento es imprescindible no solo conocer las imágenes patológicas, sino que para poder diferenciarlas, como he dicho antes, primero hay que saber lo que es normal. ¿Cuánta gente nos ha sentado delante de un colposcopio y ha dicho, uy, cuántas cosas que veo? Y todo aquello que se ve es normal. Es decir, hay que diferenciar, hay que saber lo que es normal para luego poder diagnosticar lo que es anormal. Y como hemos visto y veremos, las imágenes colposcópicas vienen caracterizadas por su morfología, por su color, localización y extensión. Y en estas características que vamos a describir constantemente en el curso de esta tarde, pues tienen mucho a ver tanto lo que es el epitelio como el estroma. Por supuesto, hay cambios a nivel epitelial que nos van a cambiar las imágenes colposcópicas, dependiendo del epitelio, si es escamoso, si es glandular, si la superficie es lisa, si no lo es, si el grosor de este epitelio es más delgado, una mujer menopáusica, o si hay una hiperkeratosis, es decir, son imágenes que nos van a producir unas imágenes diferentes a la exploración colposcópica. Y por supuesto también el estroma, si hay una mayor vascularización, si hay una inflamación, es decir, que todo ello va a contribuir en las imágenes que vamos a ver. Ya se ha comentado cuál es la clasificación que deberíamos seguir todos para realmente unificarlo y poder luego pues, comentarnos los casos y poder hacer pues, estudios comparativos. Esos son los 5 tipos diferentes o grupos en cuanto a clasificaciones, grupos colposcópicos, y vamos a hablar de los primeros y de los segundos, normales y anormales, para que sean capaces pues, de diferenciar cuáles son unos y cuáles son los otros. Ya hemos hablado de que en el primer grupo, en el hallazgos colposcópicos normales, aquí se representan los 3 epitelios que podemos encontrar en el cuello: el epitelio escamoso original, el epitelio columnar y la zona de transformación. Y es lo que vamos a ver a continuación, intentando siempre buscar una correlación de la imagen colposcópica con el sustrato histológico. Aquí es una imagen clara de cuáles son los 3 epitelios que vamos a encontrar y en su representación en lo que sería un cuello normal, es decir, el epitelio escamoso, la zona de transformación y el epitelio columnar. Y recordarles, como ha dicho la doctora Castro, pues que dentro de la zona de transformación hay 3 tipos, dependiendo de dónde esté localizada la unión escamocilíndrica o de dónde esté localizada la zona de transformación. Tipo 1, si está en el exocervix, en el ectocervix, totalmente por fuera de lo que sería el orificio cervical externo. Tipo 2, cuando hay un componente endocervical, pero con la ayuda muchas veces de estas pinzas o espectrums endocervicales o pinza de Coogan, llámenlo como quieran, pues podemos observar el límite de la zona de transformación. Y el tipo 3 serían aquellos casos en que somos incapaces de ver este límite superior. ¿Qué características tiene el epitelio escamoso? El epitelio escamoso ya sabemos de que es un epitelio pluriestratificado y tienen que tener en cuenta de que realmente el color que vamos a observar cuando estamos haciendo una colposcopia viene referido dependiendo del haz de luz que le estamos dando al cuello, sino si hay un grosor epitelial como es en el epitelio escamoso, pues no nos va a dejar ver el estroma y en vez de verlo de color rojo, pues lo veremos de color rosado. Sobre todo, epitelio escamoso, pluriestratificado, refleja pues, un color rosado. Esa sería la imagen colposcópica normal de un epitelio escamoso. Aquí, cuando aplicamos el ácido acético, lo único que hacemos es normalmente limpiar el cuello, no va a haber ningún cambio, porque no hay ningún epitelio que sea displásico o esté alterado. Pero sí que vemos cambios cuando aplicamos el test de Schiller. Entonces sabemos de que realmente el epitelio escamoso, sobre todo cuando es maduro, tiene varias capas de epitelio de capas intermedias que están provistas o cargadas de glucógeno, con lo cual cuando hacemos la tinción con el Lugol capta la coloración y nos da este color marrón oscuro o
caoba, es decir, que nos permite realmente ver lo que es un epitelio escamoso totalmente normal. Y aquí ven, pues, cuáles serían las características del epitelio cilíndrico. Aquí nos encontramos con un epitelio que es uniestratificado, un monocapa, podríamos decir, y qué pasa cuando le damos con la luz del colposcopio, pues que nos refleja esta única capa, nos permite ver el estroma, la vascularización del estroma, con lo cual nos va a reflejar una coloración roja. Esto sería una imagen de un epitelio glandular. Yo no sé aquí, pero en España durante bastantes años eso se le decía, hoy se le decía a la mujer, tiene una llaga, es decir, tiene una lesión, y se le hacían tratamientos con criocoagulación, con electrocoagulación, cuando realmente es un epitelio normal, es un epitelio propio de un cuello de una paciente normal. Lo que pasa es que tiene esta coloración. Sí que vamos a ver cambios cuando aplicamos el ácido acético. Si esto es la coloración rojiza propia del epitelio columnar, pues cuando aplicamos el ácido acético vemos que realmente ya nos permite, en primer lugar, ver la diferencia entre los dos epitelios, que es esta línea blanquecina, epitelio escamoso normal, que tenía esta coloración rosada, lisa totalmente, del epitelio glandular o columnar, que su elemento principal van a ser las papilas. Y si realmente pues, nos acercamos un poquito más, podemos aislarlas perfectamente. Vemos cómo estas bolitas, a veces en forma de grano de uva, a veces de forma digitiforme, pero que realmente vemos la diferencia entre un epitelio columnar y un epitelio escamoso. Los dos totalmente normales. Y cuando aplicamos el test de Schiller vemos que realmente el epitelio columnar, el epitelio cilíndrico, es yodo negativo, no capta el Lugol. Y entre estos dos epitelios hay lo que llamábamos la unión escamocilíndrica, que viene reflejada perfectamente en un corte histológico. Aquí vemos el epitelio pluriestratificado del epitelio escamoso y el monoestratificado del epitelio columnar. Y aquí hay una separación tajante, que quizá no siempre la veremos así, pero que en estos casos nos refleja perfectamente la separación de dos epitelios normales en el cuello. Esto sería a nivel esquemático, el epitelio escamoso del epitelio columnar, y por supuesto esto es lo que vamos a ver cuando pongamos el colposcopio. Un epitelio escamoso liso, de color rosado, un epitelio columnar, un color más rojizo, con estas formaciones típicas de las papilas, y esta línea blanquecina que separa los dos epitelios. Y esto es la unión escamocolumnar. Aquí verían los diferentes, en un esquema, los diferentes tipos de epitelios normales que podemos encontrar en el cuello. El epitelio escamoso, que tanto está a nivel de ectocervix como también en la vagina, porque no hay un límite entre lo que es el epitelio ectocervical y la mucosa vaginal. El epitelio columnar, que es monoestratificado, y la unión escamocilíndrica, que es la separación de estos dos epitelios. Y lo mismo vamos a ver también si hacemos la correlación colposcópica. Vamos a ver el epitelio escamoso de esta coloración rosada, aunque en este momento, en esta imagen se ve un poquito amarillenta, debía ser de la China. El epitelio columnar, que muchas veces está por fuera de lo que es el orificio cervical externo, y es lo que llamamos y conocemos todos como ectopia, que no es más que el epitelio columnar que está presente en el ectocervix, y la división entre los dos epitelios, la unión escamocilíndrica. Pero es evidente de que esta unión escamocilíndrica va a variar a lo largo de los años. Todos sabemos de que realmente la variación está en relación al efecto hormonal. En las mujeres, en las niñas, donde no ha habido un efecto todavía estrogénico, esta unión escamocilíndrica está en el interior del canal cervical. Cuando empieza con sus menstruaciones, asoma ya fuera del orificio cervical externo, en el ectocervix, igual que en la mujer en edad reproductiva, y en la mujer posmenopáusica hay una sustitución de este epitelio, o hay un reemplazamiento de este epitelio columnar que diríamos que lo arrastra hacia el canal endocervical, y por eso podemos ver la unión escamocilíndrica en este caso, que estaría a nivel del orificio cervical externo, pero que no siempre lo vamos a ver aquí. En la mujer joven lo vamos a ver por fuera, lo que conocemos por ectopia, y en las mujeres menopáusicas no vamos a ver esta unión escamocilíndrica. Y de aquí viene lo que es la zona de transformación. La zona de transformación no es más de la terminología que utilizamos en colposcopía para decir de que hay una zona que ha sido sustituido un tipo de epitelio normal por otro. Es decir, si antes teníamos la unión escamocilíndrica aquí,
y teníamos un epitelio escamoso aquí y un epitelio glandular aquí, con el tiempo, normalmente, y por efectos muchas veces pues, de los cambios hormonales, de inflamaciones, de traumatismos, o de porque este epitelio realmente es tan frágil, que no está, este epitelio colunar, que no está acostumbrado a estar expuesto a los traumatismos o a los cambios de pH más ácidos de la vagina, pues tiende a ser reemplazado por el epitelio escamoso, que tiene una mayor protección. La zona donde ha habido la sustitución del epitelio columnar por el epitelio escamoso es lo que conocemos a través de la terminología colposcópica como zona de transformación, el reemplazamiento de un epitelio por otro. Normalmente podríamos decir de que en la unión escamocilíndrica es donde empiezan los procesos de sustitución de un epitelio por otro, pero muchas veces lo encontramos en medio del epitelio columnar, es decir, que tenemos dos tipos de histogénesis o de procesos por el que hay un reemplazamiento de un epitelio por otro. En el tipo de revitalización escamosa hay un crecimiento directo a partir del epitelio escamoso originario, y aquí tienen una imagen pero que es perfecta para que puedan entender lo que vemos en la colposcopia con la traducción histológica. Vean aquí el epitelio escamoso que parece que está empujando al epitelio columnar hacia lo que sería el interior del canal endocervical. Y es lo mismo que podemos ver a nivel del examen colposcópico. Epitelio escamoso que va empujando y va sustituyendo al epitelio columnar y va sustituyendo lo que era la ectopia, este epitelio columnar que está por fuera, presente en el ectocervix, lo va sustituyendo por un epitelio escamoso. Y la otra sería la metaplasia escamosa, que aquí podemos decir de que hay una metaplasia real, una sustitución, un proceso de cambio de un tipo de células hacia otro. Y sabemos todos de que realmente debajo del epitelio columnar hay lo que llamamos las células de reserva, que son pluripotentes. Eso quiere decir de que tanto pueden diferenciarse hacia un epitelio columnar como hacia un epitelio escamoso. Y aquí vemos cómo realmente empieza este proceso de metaplasia en que hay una proliferación de células de reserva que se van paulatinamente madurando, diferenciando, van desplazando o como expulsando de su superficie a la capa monocelular del epitelio columnar, y esto es lo que también podríamos ver en la imagen colposcópica, puesto de que esto normalmente aparece en lo que es en medio de una zona con epitelio columnar o de ectopia. Y vemos de que realmente el proceso de metaplasia escamosa no es un proceso de que sea de un día para otro, ni mucho menos. Es decir, es un proceso que puede tener lugar durante años en la vida de la mujer. Y todo este proceso de que realmente tenemos un epitelio columnar, que empiezan las papilas pues, a aplanarse, empieza a madurar el epitelio escamoso, la vascularización, las papilas se aplanan, hay un paralelismo ya entre la superficie y la capa basal, la vascularización se hace también más homogénea paralela a la superficie. Todo esto lleva un tiempo y unos cambios. Y todo esto que ven aquí, pues realmente también lo pueden ver a nivel colposcópico. Es decir, realmente vamos a ver toda una serie de cambios y de imágenes que son normales en este proceso metaplásico o de transformación y que hay que conocerlos para evitar confusiones con imágenes atípicas o anormales. Puede haber una superficie lisa con vascularización, es evidente de que muchas veces la vascularización se puede ver por transparencia o porque realmente pues, hay un proceso nuevo de transformación de un epitelio a otro, aunque sea normal, y por eso es normal ver esta vascularización. Hay un epitelio más que acidófilo, yo diría que es casi transparente, porque es muy delgado hasta que no encuentra su maduración total. Y lo mismo, pues, cuando aplicamos el Lugol, pueden ser zonas yodo heterogéneas, yodo débiles, porque todavía no ha habido pues, un proceso de maduración completa. Esas serían las fases iniciales en que vemos realmente estos epitelios que son casi translúcidos, que casi podríamos ver lo que hay debajo, y es cuando empieza ese proceso de metaplasia. Pero en unas fases más avanzadas, en este proceso podemos ver muchas imágenes distintas, desde lengüetas metaplásicas, orificios glandulares blancos, gotas de cera, quistes, vasos ectásicos, que en este esquema de Cartier, que ya es muy antiguo y que todos conocemos, pues queda realmente reflejado que en este proceso que va avanzando conforme pasa el tiempo, pues nos puede dar todas estas imágenes, y que, insisto una vez más, todas estas imágenes tienen una correlación o una explicación a nivel histológico. Aquí ven las lengüetas metaplásicas que generalmente empiezan en la zona de la unión escamocilíndrica, que se van dirigiendo de forma centrípeta hacia
el orificio cervical externo, aquí lo ven con más detalle. Esto sería un detalle más aumentado, es lotes de ectopia. Cuando empieza este proceso siempre quedan zonas que todavía no se han epitelizado y que cuando aumentamos las imágenes podemos ver que en el interior de esas zonas pues siguen habiendo papilas, es decir, que realmente aquí había un epitelio glandular. Los círculos blancos quiere decir realmente de que son zonas donde había también glándulas y hay una conjunción, una intersección, una unión de un epitelio escamoso con el epitelio glandular. Y entonces esta unión que veíamos en la unión escamocilíndrica también la podemos ver aquí. Es igual aquí porque hay la diferencia de los dos epitelios que como también en los orificios glandulares. Eso sería un detalle. Gotas de cera, eso quiere decir que realmente cuando va avanzando el proceso metaplásico se introduce el epitelio escamoso en el interior de la glándula y como tenemos un mayor grosor epitelial, pues cuando estamos haciendo la exploración colposcópica, pues vemos esas zonas blancas o los quistes de retención, que es cuando el epitelio escamoso ocluye lo que es la luz o la boca de la glándula y esta glándula pues todavía sigue en su interior segregando moco, con lo cual queda obstruido, queda englobado en estos quistes y nos puede dar pues estas imágenes o lo que conocemos todos como los quistes de Nabors. Y luego hay secuelas vasculares. Tenemos que diferenciar lo que son los vasos normales, y perdonen esta imagen porque está muy aumentada, pero realmente son vasos arboriformes, es decir, que son vasos normales y que luego veremos la diferencia con los vasos atípicos. Y eso sería una fase final, es decir, que aquí se ha acabado el proceso de metaplasia, o ya tenemos una zona, un epitelio escamoso en todo lo que es la zona del exocervix, pero realmente podemos ver de que aquí ha pasado algo, ha habido un proceso de metaplasia. Vemos que hay algunos quistes de retención, algunos pequeños vasos, que lo cual nos está traduciendo de que es una mucosa originaria secundaria, no es desde un inicio, sino que aquí ha habido un proceso de metaplasia. Y en otros casos, en este caso de su derecha, esto es después de un tratamiento en que también ha habido una reparación, también ha habido un proceso de repitelización, pero que esta vascularización arboriforme pues nos hace pensar de que realmente pues probablemente ha habido un tratamiento destructivo, sea un láser o sea una criocoagulación. Y en muchos casos pues nos dejan también imágenes como estas, en que realmente no son atípicas, es decir, sí, es un epitelio negativo, pero está por fuera de la zona de transformación. Y lo único que, si hacemos una biopsia aquí, que realmente pues no deberíamos de hacerla, vemos que es un epitelio normal, pero que no ha habido la maduración total de un epitelio escamoso normal, todavía no hay esas células cargadas de glucógeno para que sea toda una zona yodo-negativa y nos dejan estas manchas. Y lo único que también nos está traduciendo es de que ha habido un proceso metaplásico. Y para terminar, para que se queden con una idea de lo que es en esta primera exposición, es decir, cuál es la importancia de la zona de transformación, es decir, de que habrá unas imágenes que luego las veremos repetidas quizás cuando estemos hablando de las imágenes anormales, pero lo más importante es de que en la unión escamocilíndrica y donde empieza este proceso de metaplasia, si aquí tenemos la mala suerte de que incida una infección, una contaminación, díganle como quieran, de una infección por el virus del papiloma, pues veremos de que van a empezar todos los procesos de transformación y que luego pueden degenerar hacia las lesiones precursoras de una lesión invasora. Bien, eso es todo y a ver si soy capaz